ayudar a las personas y a las organizaciones a generar el cambio, los cambios que necesitan. Y bueno, y en eso estamos. Estamos trabajando aquí con Juan Enrique y otro grupo de consultores permanentemente en eso. Así que encantado de estar aquí. Muchas gracias por estar presentes y esperamos, bueno, darle una buena jornada hoy día en la mañana. Y en mi caso, mi nombre es Juan Enrique Gómez, yo estudié Ingeniería Comercial en la Universidad de Chile, hice después un máster en estudios laborales en Estados Unidos, tuve una carrera que primero fue por el mundo académico, estuve 11 años en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, llegué incluso a ser director de investigación de esa facultad y en un momento determinado dije, quiero poner en práctica lo que yo enseño acá y me fui al mundo privado y estuve 15 años en cargos ejecutivos en empresas nacionales y multinacionales en distintos sectores de actividad, siempre en el mundo del desarrollo organizacional y desde el 2010, también casualmente, misma época, empecé a hacer consultoría y coaching y tenemos una larga trayectoria en ese sentido. Y el año 2017, nosotros nos habíamos conocido casualmente el 2014, pero el año 2017 decidimos emprender una aventura en conjunto, no solamente con Gonzalo, sino que con otros 16 consultores que forman parte de lo que es lo que nosotros hemos llamado el Hub de Efectividad Organizacional. Nuestro lema es ese, cómo hacer crecer a las organizaciones y a las personas. Entendemos que las organizaciones como tal no existen. No existe algo que tenga una entidad propia que se llama organización. Lo que llamamos organización, lo que llamamos empresa son personas cumpliendo roles y relacionándose entre sí y relacionándose con proveedores, relacionándose con clientes, con autoridades, pero siguen siendo las personas al centro. Y entre paréntesis, les vamos a enviar esta presentación, por lo tanto, aquí no vamos a entrar en el detalle, esta es una slide que tiene bastante información. Pero solo quiero llamarles la atención que esto acá en el centro es el cerebro. Y el cerebro humano tiene dos hemisferios, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. El hemisferio izquierdo es todo lo que tiene que ver con la racionalidad, con los números, con las teorías, etc. Y el derecho es todo lo que tiene que ver con las emociones, con las relaciones, con los afectos. El ser humano tiene los dos y tiene que usar los dos. Y nosotros entendemos en las organizaciones que tiene que ser exactamente de la misma manera y por lo tanto la manera que nos relacionamos nosotros con las organizaciones es a través de los dos hemisferios. Y además con una mirada que llamamos de valor compartido, en que entendemos que las organizaciones se deben no solo a su última línea, que obviamente es necesario para su subsistencia, pero eso se logra además incluyendo una manera de relacionarse con la gente con la que trabajan, una manera de relacionarse con proveedores y clientes, una manera de relacionarse con la comunidad y obviamente también una manera de relacionarse con el medio ambiente. Y en ese sentido, hemos tenido la fortuna de tener ya el compromiso de muchas organizaciones que han trabajado con nosotros o siguen trabajando con nosotros. Pero no quiero entrar más en detalle. Si después quieren, obviamente, conversar con nosotros respecto de qué es lo que hacemos, encantado, pero no es eso. Nosotros aquí vinimos no a vender, sino que vinimos a regalar. Y le paso entonces la palabra ahora a mi colega para que... Bueno, entonces vamos a lo que nos convoca hoy día, que es la ley Karen. ¿Y quién inspiró, lamentablemente, digamos, esta ley? Aquí tenemos a una persona, Karin Salgado, que no sé si ustedes conocen la historia. ¿Alguien la sabe aquí? ¿Ah? ¿La parte? Bueno, la vamos a hacer. Sí. Bueno, de forma muy resumida les voy a contar que Karin Salgado era una TENS, una técnica de enfermería a nivel superior en el Hospital Herminda Martín en Chillán. Y ella en una oportunidad fue testigo de un robo de insumos en el hospital. Ella presenció esto y esto dio origen a una denuncia que después eh, la llamaron a declarar a varias personas, entre ellos a ella, porque había sido testigo. Bueno, en las declaraciones no tenemos el detalle cómo fueron, pero dieron lugar a partir de ahí,
a un maltrato bastante persistente hacia Karin de la organización. Y bueno, después de eso se tradujo en que a ella la suspendieron por 30 días de su trabajo con afectación de su remuneración y una nota de mérito. Y bueno, esto produjo un impacto grande en ella, en su salud mental, física. Ella intentó defenderse porque evidentemente la quisieron culpar, digamos, de esta situación que había ocurrido. Y entonces de ahí se supo que después con la investigación, por ejemplo, de la investigación, que había habido testimonios manipulados de algunos colaboradores, pero que se manipularon esos testimonios, y también hubo mucha presión de parte de los superiores en el hospital. Bueno, esto iba empeorando cada vez más la situación para ella, digamos, pero ya la gota que colmó el vaso fue que la empezaron a mandar en ocasiones a trabajar en la bodega de la farmacia. Es decir, un rol, digamos, que no le correspondía, pero además mucho menor que lo que ella estaba haciendo, lo que ella hacía, para lo cual ella estaba capacitada. Bueno, eso ya fue un golpe definitivo para ella, mentalmente, en su salud, y esto terminó lamentablemente en un suicidio el 12 de noviembre del 2019. Esto, sí, esa es la historia. Muy resumida, ¿eh? Bueno, pero a partir de que se promulgó de la ley Karin, digamos, el 1 de agosto de este año, han ocurrido cosas. Y aquí, una de las primeras a la izquierda, es que en la Universidad del Paraíso, un interno de medicina se suicidó. Y después cuando hubo la investigación y se empezó a ver por qué es lo que había pasado con los compañeros y todo eso, el superior y todo, fue básicamente o principalmente por una sobrecarga laboral excesiva, ¿no? Bueno, esto pasó, creo que fue el 30 de agosto, no sé la fecha, ¿no? Después entonces han habido otras situaciones que se traducen en unas cifras de contexto, solamente para mostrarles lo que ha sido en esta época, desde el corto tiempo de que se promulgó la ley. Aquí lo que se dice es que un 17,8% de las mujeres en edad activa, es decir, entre 15 y 65 años más o menos, y en zonas urbanas, afirma haber sido víctima de violencia en el ámbito laboral. ¿Sí? Después han habido 1.560 denuncias en empresas de... Esta fuente, la RIA, es una encuesta que se hace de la violencia contra la mujer. Una encuesta que se publicó en septiembre del 2020. Después aquí, en la Dirección del Trabajo, se han recibido 1.560 denuncias en empresas, bueno, producidas en empresas por acoso laboral en 2021. Eso el 2022 aumentó un 3,6%. Y después sí se disparó en el año 2023, ahí dice 2024, pero en realidad es 2023, con 2.234. Eso supone un 38% de aumento respecto al 2022. O sea, fue un aumento muy, muy significativo. Bueno, otras cifras más para complementar este cuadro, este contexto. 40% de hombres y 37% de mujeres declaran haber sentido algún tipo de discriminación durante su carrera laboral. Ahora yéndonos a una fuente del Ministerio del Trabajo, el Ministerio del Trabajo ha recibido 6.337, digamos, casos de acoso laboral, del cual 87,8, perdón, no acoso laboral, de acoso laboral de general, de hostigamiento, que hay más conceptos ahí. Acoso laboral, abuso sexual, violencia en el trabajo. Pero de todos estos casos, el 87,8, un 88 prácticamente, es por acoso laboral. Después, el 68% de los denunciantes son mujeres, de las cuales el 77% se ocurre en el sector público, todas estas denuncias y casos de acoso laboral. En la H se han presentado 830 casos de acoso laboral que vienen catalogados como enfermedades ocupacionales o profesionales, ¿no? Y de esas presentaciones, el 91% son por acoso laboral. Y aquí hay un dato bien, bien significativo. La mayoría de esas presentaciones son por acoso entre compañeros de trabajo, entre los mismos equipos, ¿ya? Y después, seguido de eso, a una distancia que no tenemos el número exacto, pero sí bastante por debajo, el acoso de la jefatura hacia los equipos de trabajo, o hacia las personas, o parte de los miembros del equipo. Y tenemos ahí un dato por sectores también. Hay 3 sectores que la llevan en esto, que son los que donde se han producido más casos,
acoso laboral, que es el primero, es comercio y reparación de vehículos, con un 19,6%, servicios administrativos de apoyo, 12,3%, y enseñanza. En la enseñanza un 10%. Eso casi completa un 40% más o menos de todos los casos, en tres sectores. ¿Enseñanza a nivel de alumno o enseñanza a nivel de...? Educación, sector educación, sí, sí. Bueno, aquí tenemos una imagen que no sé si alguno de ustedes es antigua, ¿eh? Es más antigua, así que no pretendemos que todos estén interiorizados de esto, pero no sé si alguien sabe o conoce o se acuerda de esto, qué es lo que era. ¿Ya? Claro, este es un programa de televisión que se llama la Televisión Nacional a principios de los 80, más o menos, por ahí estamos hablando de harto tiempo. Después pasó a la Universidad de Chile, después volvió a la Televisión Nacional. Y bueno, era un programa en clave de humor, muy simpático, uno se entretenía harto. Pero, ¿ustedes qué están viendo aquí? ¿Qué es lo que ven? Trap. Bueno, nos estamos yendo a algo muy, muy actual, ¿no? Sin embargo, esto es bastante antiguo ya. Y todos lo veían. Y nos da risa. Y era chistoso. Resulta que aquí, en esta imagen, por lo menos vemos dos tipos de acoso laboral. Por lo menos dos, pero hay más. Lo que pasa es que esto es una foto estática, pero esto es una película, una dinámica que iba ocurriendo día a día. Y aquí, bueno, el primero, el que está más a la derecha, digamos, el de lentes, es el gerente o el jefe, digamos, de la oficina. Y la que está con las manos tapadas y está siendo increpada es una secretaria. Secretaria Gertrudis. El jefe Sañar, se llama la película. Y bueno, la está increpando, la está retando, pero además delante de todo, de la oficina. Además de eso. Y después fíjense ustedes en la cara de la que está al lado de acá, al lado izquierdo, de naranja ahí, que es una secretaria también, igual que la de allá, que la de derecha. El mismo rango, el mismo nivel, el mismo cargo. Miren la cara, ¿qué es lo que dice la cara de ella? Podríamos decir hasta desprecio, ¿no? Desprecio, qué asco esto, ¿no? Una cosa así. Bueno, y el que está al lado del gerente es el que llaman Espinita, que es un personaje que es como un administrativo, condescendiente, complaciente absolutamente con el jefe, o sea, todo lo que el jefe decía pero era sagrado, y también emulando al jefe, imitando sus comportamientos. No aquí en esta foto especialmente, pero y ahí viene otro tipo de acosos que se producían en esta dinámica, esta oficina. Una que este mismo, cuando el jefe no está, él se encargaba de tomar el comportamiento del acoso y retar a la secretaria. Y después hay otro personaje que estaban por arriba, que es el jefe del jefe, digamos, el gerente superior, que ese estaba totalmente desentendido de la situación, no le importaba nada lo que estaba pasando, no tenía idea, y por lo tanto, por omisión o por no falta de interés absoluto, es absolutamente responsable de lo que está ocurriendo aquí, de lo que ocurre. Y hay otro personaje más que era un tipo que era un ejecutivo que llegaba tarde, mal y nunca, que llegaba súper atrasado, siempre venía a una fiesta, canitro. Sí. Y ese tipo, cuando era requerido, pensaba, oye, ¿qué está pasando aquí? Que lo respondía con burla, o sea, él se hacía como el simpático, se echaba toda la broma, a la chacota, y aquí no pasa nada, ¿no? Bueno, entonces esto ilustra realmente cómo en una oficina con poca gente, imagínense usted una empresa más grande, cómo pueden ocurrir estas situaciones. Sí. Quiero mostrarles otra cosa. Este es el escritorio que su principal rol era hacer la pinturita. Tenía una relación pseudo-amorosa con el jefe. Miren su escritorio. ¿Qué es lo que no hay en ese escritorio? Y miren el tamaño del escritorio. Este es el escritorio de Gertrudis. ¿Qué es lo que hay ahí? Hablando obviamente de años 80, hoy en día estaría un computador encima. Aquí tenía la máquina de escribir. Ella era la que trabajaba. Ella tenía privilegios y ella no. Eso se llama favoritismo. También es una forma de acoso laboral.
O sea, en una imagen estamos viendo muchas cosas, digamos, pero que todas apuntan a esto, ¿no? A la acoso laboral. Bueno, hablando de acoso laboral, pero en términos más generales, del estrés en el trabajo, hay varios factores que impactan en que una persona llegue a estar estresada. Demandas emocionales, conflicto de rol, me están asignando algo que no corresponde, me están haciendo hacer cosas que no son de mi trabajo. Demandas emocionales puede ser hasta un coqueteo de un jefe con una persona que no es muy poco común, que ocurre. Presión en el trabajo, bueno, una presión excesiva en el trabajo, trabas administrativas, dificultades para hacer mi trabajo, no resulta, todo se atasca, escasez de oportunidades de desarrollo. Y hay otras más que hicimos agregar aquí que también son bien relevantes. Una, el maltrato, especialmente del superior. La inequidad, favoritismo, lo decía Juan Enrique, lo ejemplificaba muy bien ahí con los temas de los escritorios y la gente, los jefes que son barreros, que evalúan bien a uno, el otro mal, pero porque no por factores objetivos. Y sobrecarga laboral, eso también súper, súper común. Bueno, y los aspectos, digamos, que tienen, que llegan y producen o conducen al acoso son aspectos normalmente que están radicados en las relaciones, son aspectos importantes en la relación. Nosotros aquí le llamamos los momentos de la verdad. La imagen, bueno, habla por sí sola, ¿no? ¿Qué estará diciendo ese tipo? ¿A quién se lo estará diciendo? Pero con la forma como se lo está diciendo, o la cara que tiene, lo dice todo, ¿no? También hay otros aspectos de la relación que son importantes en las relaciones, digamos, y aquí quisimos poner un ejemplo súper así cotidiano de la vida misma, muy frecuente. Imagínense ustedes que van a un restaurante así bonito, lo eligen bien, elegante, que para celebrar algo importante, un aniversario, un logro importante de alguien de la familia propio. Van a un restaurante, llegan allí, piden la comida, eligen, les traen la comida muy rica, el camarero, el mozo los atiende súper bien, todo llegó caliente a la hora, la cuenta a la hora de pagar nos gustó porque la cuenta guardaba relación con la calidad del servicio que recibimos, todo bien, pero nos encontramos con una mancha de este tipo en el plantel, ¿ya? Pregunto, después de toda esa experiencia y de haberse encontrado con esto, ¿quién volvería al restaurante? ¿Quién repetiría? ¿Y quién de ustedes no volvería al restaurante? De nuevo, o sea, se pasó todo esto, Igual repito. ¿ya? Sí, yo también. ¿Quién no le da buena atención? Pero sí. Que te habla de que no ves. Y que se refleja en la mancha. ¿Sí? Te da cierta confianza. ¿La mancha está o la persona le dio vuelta al café? No, está. ¿Quién habría hecho eso? Yo interpreté como que me dieron vuelta al café. Sí, también. Puede ser. Bueno, esto llevándolo de forma analógica, análogo a la situación de acoso laboral. Bueno, ¿qué quiere decir? La gente que no va a volver al restaurante, un poco se podría asemejar a la gente que hoy día no soporta más de una situación de maltrato, hostigamiento o acoso laboral. Es decir, no hay otra oportunidad. Hago la denuncia ahora. Pero antes, ¿qué pasaba? Antes podíamos ser objeto muchas veces de este tipo de situaciones. Y aguantábamos. Y había otra, y habían testigos, y no a mí, sino que a otros también. Bueno, esto refleja que hoy día la tolerancia es prácticamente cero, o va a ser, digamos, o empieza a ser con esta aplicación de esta ley. Con toda la conciencia que se tomaba esto, las personas que se sienten más, oye, aquí yo no voy a dejar pasar ninguna. ¿Ya? Ese es un poco el mensaje que les queríamos dar con este ejemplo. En este mismo ejemplo hubo gente que dijo que volvía al mismo restaurante, lo que también muestra otra cosa, que es la subjetividad. Porque hay gente que basta con que haya una mancha y no se siente conforme y dice no vuelvo. Pero hay otra gente que dice ya no importa, todo lo demás estuvo bien, así que vuelvo. Lo mismo pasa en las relaciones. Exactamente lo mismo. Hay gente que, para la cual ese único hecho
suficientemente importante para, comillas, no volver, haciendo la analogía. Y para otros no es tan importante, porque hay otras cosas más importantes y le doy menos relevancia a eso que pasó ahí. Sí. También hay un poco relevante con la generación. Las nuevas generaciones son un poco más intolerantes en ciertos aspectos a que otras generaciones un poco más antiguas o mayores dejaban pasar muchas cosas porque se normalizábamos, ¿no? O sea, hay cosas Sí. que antes creíamos que sí estaba bien o se podía dejar o era el jefe, pero ahora ya son tolerables. Así es. Sí, cierto. Y nos ha tocado verlo también en casos que nosotros hemos trabajado, intervenciones de crimen laboral. Pasa eso. Hay diferencia entre la mirada de los de arriba y la mirada o los más antiguos, digamos, no los de arriba. Perdón, los que a veces coincide con que son los más, y las jóvenes, o la gente más joven de vida. ¿Cierto? Muy bien. Bueno, y aquí tenemos el caso del Día Mundial de la Salud, 10 de octubre, una fecha bastante cercana. Lo tenemos hace Hace una semana. escasamente, justamente una semana. Y nosotros cuando vemos esto, y no sé ustedes, les pregunto, ¿por qué tiene que haber todos los años una celebración, digamos, de un día como este, el Día de la Salud Mental? ¿Quién nos dice eso? Todos los años. No sabemos de cuándo, ¿no? Pero bastantes años ya llevan ya. ¿Qué dices tú? Para evangelizar sobre el tema. ¿Mm? Uno lo deja optar porque es algo que no se siente, no se ve hasta que ya uno y se termina enfermando físicamente. Claro, claro, que no se ve, justamente. Bueno, y porque empieza a haber más y más y más casos, ¿no? A todos los niveles, o se empieza a conocer de más casos, porque esto no es que no haya habido en la antigüedad o antes, siempre ha habido, es parte de la condición humana. Pero sin embargo, hoy día está más evidente. Se trata y es un problema que ya se empieza a tratar a nivel global. Bueno, hay factores que inciden en una buena salud mental, que son los que vemos ahí: afrontar y manejar situaciones de estrés. Uno está más preparado con una buena salud mental para afrontar ese tipo de situaciones, de conocer sus propias capacidades y actitudes, de poder contribuir en el desarrollo de la comunidad y trabajar de forma productiva. Pero, sin embargo, cuando empiezan a haber situaciones de acoso laboral, hostigamiento, maltrato, solamente quedémonos con la izquierda de arriba, la que está arriba a la izquierda. ¿Cómo no vamos a estar preparados para manejar el estrés si estamos en un ambiente en que nosotros mismos estamos siendo afectados por situaciones de hostigamiento, maltrato, menoscabo, favoritismo, etcétera? Eso es lo primero que se va a afectar. Y no vamos a saber mucho cómo manejarlo, porque eso afecta la salud mental. Lo veíamos en el caso de Karin, que fue la que originó todo esto de la ley. Empezó a sentirse mal, empezó a sentirse menoscabada, de ahí le vino una depresión profunda y terminó en lo que terminó. No pudo manejar el estrés ante la situación. Solo una consulta. Sí. Por ejemplo, cuando hablamos del tema de carga de trabajo, como una analogía, por ejemplo, cuando uno está en el colegio y te hacen correr, no sé, pues, test de Cooper. Yo era pésima, pésima. O sea, siempre llegaba a última, una vez me pararon adelante y me dieron el premio al primer tiempo. Eso hoy en día sería... Ya, sería sería una. Pero objetivamente yo no tengo la capacidad aeróbica, por decirlo de alguna manera, que tienen gente que corre, no sé, la maratón. Imagino que en el trabajo pasa lo mismo. Tiene gente que aguanta una cierta carga de estrés y otros que aguantan menos. Entonces, ¿cómo o sea, vamos a partir siempre de la base de que todos aguantan? O sea, me refiero que para el jefe es difícil sopesar eso, porque no está a la vista. No sé si me explico. Sí, dale. Mira, Porque puedes, perdón, para cerrar, puedes tener que el que es súper bueno para correr, está aburrido porque no, es. mira, una de las cosas que ha pasado en educación, y voy a usar ese ejemplo porque es muy bueno para graficar. Cuando uno hace clases de educación física y a todos le pone una nota contra un estándar común, lo que va a pasar es que test de Cooper tú te sacabas ahí un 2 y los demás se sacaban un 7 o alguna nota superior. Eso ha mutado para entender que ya tú hiciste el test de Cooper, obtuviste un cierto resultado. Si la próxima vez que haces el test de Cooper tú mejoraste el resultado, tu nota va mejor. Tú vas a tener una nota por tu esfuerzo de mejora, no por tu nota absoluta, no por tu resultado absoluto.
Entonces, eso es lo primero, es entender de que cada uno es distinto y lo que uno tiene que buscar es que las personas sean capaces de superarse. Eso es lo primero. Pero lo segundo es que claramente, ya, tú entonces en el colegio, el tema del test de Cooper y tu capacidad física, o incluso tal vez incluso tus miedos asociados a querer desarrollar la actividad física, hacen que no tengas habilidades ahí, pero pintabas como nadie. Y entonces en artes plásticas te iba sensacional. ¿Qué es lo que tú harías después? Terminas el colegio y dices, me voy a estudiar a la universidad o voy a dedicarme a algo. ¿Te vas a dedicar a la actividad física? No, te vas a dedicar a algo que tiene que ver con las artes plásticas, con tu capacidad visual, con tu capacidad de imaginación, con tu, eh, ¿cómo se llama? Habilidades incluso motrices, que son las que ayudan a que tengas un buen resultado en artes plásticas. Lo mismo tiene que pasar en la empresa. ¿Por qué voy a contratar a alguien que yo sé que su test de Cooper es desastroso y le voy a poner a correr para arriba y para abajo 20 pisos en un edificio? No tiene sentido. Entonces, por eso que los procesos de selección son tan importantes. Esa es la primera parte. Nosotros hablamos de un concepto que es la pala. Persona apropiada en el lugar apropiado. Bueno, es eso, la pala. Persona apropiada en el lugar apropiado. Y eso tiene dos partes. Uno, escoger a la persona apropiada. Y esos son los procesos de selección. Y luego lo segundo es asignarlo al lugar que mejor va a funcionar. Sé que es un mal ejemplo ahora porque estamos todos deprimidos, me imagino, con el resultado del fútbol, pero si yo fuera el entrenador y tengo a Alexis Sánchez en el equipo, digo, ya, tengo buenas probabilidades. Pero si Alexis Sánchez lo pongo de arquero, capaz que el día que lo hagan, lo pongan al arco, se destape y hasta ahí me llegó el ejemplo. Pero en general uno pensaría que no, Alexis Sánchez no lo puedo poner de arquero, lo tengo que poner en otra posición. Y ese es el lugar apropiado. Entonces, si tengo gente que no soporta la presión, primero, y que la organización tiene un estilo de trabajo que requiere soportar la presión, la pregunta es, ¿qué diantres está haciendo esto? Que claro que fui caballero y dije, ¿qué diantres? Y segundo, si hay ámbitos dentro del trabajo que requieren presión, pero otros no, no lo voy a poner donde genera presión, lo pongo donde no genera presión. Eso es como... Bueno, yo quería agregar una cosita, digamos, un matiz más a eso, que tiene que ver también con el tema de la equidad y el favoritismo. Porque me he encontrado no pocas veces con gente que trabaja mucho, muy bien, es muy productiva y aguanta y puede trabajar más. Y resulta que los jefes se dan cuenta de eso rápidamente y dicen, ya, entonces a este le voy a pedir que se quede hasta las 9, le voy a pedir que me traiga el informe mañana a las 7 o a las 8 de la mañana, porque sé que el tipo o ella se va, no sé, si hace falta quedarse en la noche trabajando, lo va a hacer y van a responder. Pero por otro lado dejo que otros, ¿no es cierto? La Valquiria de la serie, no, porque en realidad ella yo sé que tiene menos capacidad, no le va a exigir. Entonces es un ejemplo para decir, también se puede producir ahí un problema de inequidad y favoritismo. Claro. ¿Ah? Yo tenía una pregunta también con lo que hablas. Sí, perdón. Con el tema, por ejemplo, de la presión, que también se ve mucho que en las nuevas generaciones tampoco es tolerable tener ningún tipo de presión. O sea, que incluso en descripciones de cargos no puede venir manifestado ningún tipo de presión. Entonces, también ahí uno dice, ya, seguramente hay industrias que sí, que uno las reconoce como que necesitan más presión, pero yo siento que ya como que ni siquiera se puede mencionar, es así de estricto, efectivamente, es algo Bueno, que se Que podría... antes se ponía. Claro. siendo más estricto, claro. Hay una competencia que nosotros la vemos de repente cuando uno define cuáles son las competencias para el cargo, que se llama tolerancia al estrés. Entonces tú ya implícitamente ahí tú estás diciendo, bueno, aquí hay que aguantar, o sea, digamos, hay que tener ese tipo de tolerancia. Claro, eso, Eso ya no se puede. como tú bien dices, ya más que no se puede legalmente, pero sí es algo que se tiene que ir bajando, digamos, o eliminando, porque efectivamente la gente, como tú dices, sobre todo la gente más joven, efectivamente no te aguanta eso. Ahora, solo para complementar acá. Hay un desafío en ese sentido en términos de cómo diseño las tareas.
Entonces, si quiero seguir haciendo las tareas de la misma manera que lo he hecho siempre, porque no tengo a las personas apropiadas para hacerlo, no los voy a encontrar, el desafío es cómo entonces rediseño la tarea. Una de las cosas que normalmente ocurre es que todas aquellas actividades que son repetitivas, que son estresantes, se empiezan a automatizar. Un camino es ese. Todo aquello que yo sé que no lo voy a poder hacer de una manera distinta, tiene que ser hecho a esta velocidad, no tengo otra opción. Bueno, tengo que buscar una alternativa diferente. O revalorizar, también ojo, revalorizar a la experiencia. En Chile vivimos en una sociedad donde lo que se valora es la juventud. Y por eso además la industria del Botox y todo lo demás para seguir viendo a los jóvenes y implementos para el pelo porque no se me caiga, bueno, a mí no me ha resultado mucho, etcétera. ¿Tá? Porque lo que se valora es la juventud. Pero eso es en una sociedad que está envejeciendo. Nuestra tasa de natalidad es 1,2 niños. Es decir, Chile se va a empezar a despoblar rapidito si no permitimos las migraciones, pero ya vemos lo que pasa también cuando se permiten irrestrictamente las migraciones. Pero lo que quiero decir es que hoy en día hay gente de 60 años de edad que está en la plenitud de sus capacidades físicas e intelectuales, pero lo desechamos para trabajar con la gente joven. Entonces, eso también es un tema de trabajo. Ahora, lo más de fondo sería, ojalá podamos trabajar en la educación de la gente joven para que empiecen a desarrollar capacidades de resiliencia. Sensacional. Pero eso es un tema a largo plazo y que está muy fuera del alcance de lo que cada uno de nosotros como empresa puede hacer. Por lo tanto, por el momento, como dice el dicho, hay que dar con los bueyes que se tienen. Y lo que uno puede hacer es ir trabajando con ellos, con las personas que hemos escogido por alguna razón, recordar por qué razón las escogimos, pero con las relaciones de pareja. Acordarse de por qué nos encantamos con esa persona. ¿Por qué ese joven o esa joven que está ahí, que no tolera la frustración, por qué la contratamos? Si sabíamos eso, no es que nos sorprendamos. Bueno, y por lo tanto preocupémonos de ir trabajando con esa persona, ir entregándole herramientas adicionales para que paso a paso adquiera esa resiliencia que hoy día no tiene. Pero, ¿hay otra pregunta para Sí, señora. Pero yo les quiero contar un caso al revés. Un caso muy diferente. Sí, pero no existe. Un trabajador que quería trabajar y tomaba todo el trabajo posible. Se hacía todas las hechas. Tuvo que retarlo. No tenía la autorización. Tuvo que retarlo varias veces. Finalmente se lo obligó a que tenía que salir. En lugar de trabajo. Se iba. Volvía de noche cuando no estaba la gente, el jefe. Ah, ya, sí, mal. Es un caso Patológico. lo que va a pasar, pero hoy día sabíamos que volvía después de 12 días. No, pero claro, es como una adicción. Pero hay que tratar de entender un poco el por qué lo hacía. Yo no tengo la verdad que hacer, pero algo pasaba porque lo hacía. Nadie se va a actualizar por probablemente él quería demostrar que hacía más, que era más eficiente, también su edad iba avanzando, pero que era capaz de ir más allá, que era capaz de sacrificar tiempo a su persona con tal de demostrar mucho. Hay una necesidad, una ansiedad que no logró que manejar en su momento. Era un caso completamente al revés, donde se le está prohibiendo algo, que está haciendo algo auto a poco, o anecdóticamente. Muchas gracias por compartirlo y de hecho lamentablemente no es tan escaso, nos ha tocado ver en varias organizaciones gente así y tú tienes toda la razón, hay que entender lo que está pasando detrás de eso y ayudarle en ese sentido. Y hay veces que también los mensajes que nosotros transmitimos, incluso a veces sin querer, distribuyen eso. Entonces, cuando decimos queremos gente comprometida, Que dé la última milla. que dé la última milla, La milla extra. la camiseta puesta. ¿Y cómo es la camiseta puesta? Porque primero que llega, el último que se va. Y si hay que levantar 400 kilos sin ningún tipo de elemento de protección personal y lo hace, es el campeón. Hay empresas donde también el gran héroe es el bombero.
decir, que está apagando incendios. ¿Dónde te las estás pidiendo? Bueno, sumado a eso, el problema es cuando ese señor o alguien como él pasa a una posición de liderazgo. Entonces él transmite a su equipo esa impronta y esa forma, digamos, ¿no? Y crea ese estilo que finalmente termina produciendo un problema mayor que a una persona, un equipo, y eso ya empieza a impactar en la organización. Bien. Ahora, digamos, nosotros no hoy día no estamos hablando de los aspectos legales de la ley, o sea, y los procedimientos, los procesos, todo eso, es una vertiente súper básica y muy importante, sino que venimos, digamos, le hemos dado otro enfoque, otro cariz a esta presentación, a esta charla, pero sin embargo, igual mínimamente tenemos que poder decir aquí qué es lo que es o qué se entiende por acoso, ¿no es cierto? Que básicamente puede ser un hostigamiento, una agresión, digamos, un maltrato que termina con menoscabo o humillamiento de alguna persona o de una o más personas. ¿Qué se entiende por perspectiva de género? Bueno, no es inocuo el género, digamos, para tratar este tipo de situaciones de acoso. ¿Cómo se tratan? ¿Qué medidas se toman? ¿Qué relaciones hay detrás? Porque hay que reconocer que hay diferencias, ¿no es cierto?, económicas, hoy día, por hoy, diferencias culturales entre hombres y mujeres. Entonces, este es un tema muy sensible en el marco del tratamiento de esta ley. ¿Qué obligaciones tiene la empresa? Bueno, la empresa tiene la obligación de implementar un protocolo preventivo, ¿cierto?, para prevenir que hayan abusos o acosos laborales. Tiene que, una vez que ocurren, digamos, tiene que investigar, ¿no es cierto? Y ese ya sería un protocolo reactivo, pero igualmente tiene que estar bien procedimentado, investigar. Finalmente, como resultado de la investigación, tomar las medidas que correspondan, sanciones o medidas correctivas, digamos, según el caso y a quién corresponde. ¿Qué derechos tienen los trabajadores? Bueno, los trabajadores tienen derecho a que la empresa efectivamente tenga estos procedimientos preventivos y reactivos, ¿no es cierto? Y además tiene el derecho a ir a la inspección de trabajo y hacer una denuncia. O también presentar una denuncia por el canal que esté establecido dentro de la compañía. ¿Y cómo se debe investigar? Bueno, lo primero, digamos, a la persona del ambiente. Esto puede ser una separación física, enviar la otra localización. También, digamos, darle tratamiento psicológico, ¿no es cierto? O a una redistribución de tareas que le permita alejarse de la situación en la cual la originó el acoso. Bueno, y eso es lo primero. Después ya viene la parte investigativa, ¿no es cierto? Toda la investigación que la pueden hacer internamente la empresa o encargarse a la inspección del trabajo. Y finalmente, después, como resultado, con la conclusión que salga de la investigación, tomar las medidas correctivas o las sanciones que corresponden a la persona que resulte culpable de esta situación. Sí. ¿Quién apoya con esos protocolos? ¿La H, la Mutual, dan alguna base? ¿Hay algo que uno pueda tomar? Hay procedimientos que están, sí, establecidos. Sí, hay procedimientos. O sea, están bastante normalizados. Así está, ya que estamos hablando de caso al revés, se ha dado al revés en un trabajador. Sí, también se ha dado. Yo creo Sí. que es súper común también. Sí, también. No es lo más frecuente, pero no es existe frecuente. y por No. eso Sí. la ley habla de que tú puedes tener un acoso vertical descendente, horizontal, que es el más frecuente de todos, ascendente y diagonal. Porque incluso también podría pasar que tú acoses a alguien que no trabaja directamente contigo. Es más, incluso tú podrías tener una situación de acoso con algún proveedor externo. Cliente. Bien. Claro, y afuera de la empresa. Sí. 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 Todas esas líneas. Si lo quieren ver gráficamente, la ley te muestra unas películas con todas las posibles líneas verticales y diagonales. Verticales, horizontales y diagonales. Sí, por favor. Quiero hacer bueno, nosotros somos abogados, estamos en la y respecto a lo que se señalaba antes, que últimamente las generaciones en el fondo están tolerando menos, creo que también es justamente por esto, porque ley Tarin y anteriormente también se dictaban otras regulaciones, en el fondo que le otorgan mucho más derechos a las personas, y con eso en el fondo se sienten, o sea, ¿esto qué es? Es una garantía básicamente que al que denuncia no lo van a hacer. Es eso.
Porque antes lo que sucedía, yo recuerdo, no sé, año 2014, participaba en una investigación de abuso sexual. Un acoso sexual que era horrible, un gerente general a una vendedora. Terminamos despidiendo al gerente general por acoso sexual. Se hizo el juicio, ganamos. Era un acoso sexual horroroso. Terminó el juicio todo y los dueños de la empresa, una vez que ya sabía que el gerente general se había afectado que se mató, pues que ya yo era que se con la trabajadora que había denunciado. O sea, Claro. después de ser comprobado que ella había sufrido, de que el gerente general la acusaba sexualmente de una manera horrorosa, de que se ganó el juicio todavía, y ahora, ¿cómo sacamos a la trabajadora? Entonces, eso que pasaba hace 10 años atrás, con la información mucho más Laxa, digamos. débil, Claro. laxa, Mm. hoy la mató, no puede pasar, porque está denunciando Claro. más, incluso demasiado. Claro. Bueno, también hay detrás de eso hay todo un tema educativo, ¿no? De educación de parte de la compañía, de poder enseñarles bien y decirle a los empleados, bueno, qué es lo que son las situaciones de acoso laboral en el marco de la ley y qué es lo que no es. Es decir, a mí, si un jefe me dice, oye, tienes que hacer este trabajo, tienes que hacer visitas a terreno a tu, a tus clientes, que es parte del rol. Y yo me niego porque digo, no, esto ya, recargando trabajo, esto no puede ser, todo esto que tengo que hacer. Entonces también la gente toma, digamos, a veces se va para el otro extremo, ¿no? Entonces no, sí, perdón. ¿Qué herramientas hay como para prevenir esa, comilla, abuso que se pueda cometer respecto al uso de la ley? Es que es educación, es estar, digamos, y esto no se logra en una charla ni en un taller, digamos, sino que es permanente. O sea, disculpa, pero no solo, yo estoy de acuerdo con la educación, pero hay que ser cuidadoso con los contratos. Entonces, hay Sí. mucho contrato mal hecho, contrata a una persona con un rol, una persona operativa, por ejemplo, y se da la necesidad de que ir a comprar un suministro. Le decimos al bodeguero, por ejemplo, oye, puedes ir a comprar el suministro en una camioneta de la empresa, por ejemplo, ¿no? Sí, Que es como una amabilidad, una cortesía, qué sé yo, no es mucha carga laboral. Yo podría pensar eso, pero resulta que en el contrato no dice nada que tiene que manejar. Entonces ahí me expongo solito. Es decir, claro. o sea, él se puede negar y yo no tengo ningún argumento jurídico, creo, ¿no? Entonces, no, Claro. esto parte de lo legal, el contrato, y después viene lo educativo, pero si los contratos están mal hechos, puede Claro. educarlo todo lo que queráis, Claro. y el trabajador Sí. se puede negar. Si tienen un poquito de paciencia al Legítimamente. respecto, un poquito más adelante vamos a tocar exactamente ese punto. Y tiene razón que lo legal es importante, pero no es lo único. Mi punto, tal vez venga más adelante, es que para alguien que empiece, por ejemplo, a denunciar trabajador, colaborador que denuncie una, dos, tres veces, tiene algún costo de que denuncie por cualquier cosa. Es que ocupe mal el instrumento. Sí, si no tiene costo, entonces se constituye un asunto. O sea, No tiene costo para la persona. no tiene costo para la persona. Para la organización sí, estamos dando partida el tema de Pero que la persona no solamente el tiempo, o la saca pelada. si alguien, claro, si alguien denuncia y resulta que es una denuncia injustificada, No y hay ningún castigo. afecta a la jefatura, afecta a la persona que está denunciando, que se está mencionando ante los dueños, ante el jefe de su jefe. En el fondo hay una sanción, digamos, un bullying, digamos, no sé si bullying, pero una funa injustificada. Entonces, ¿qué consecuencias tiene para alguien que ocupa mal los instrumentos de la herramienta? Ya. Bueno, lo que estamos viendo aquí rápidamente es el proceso, que ya esto está súper reglado y normado, con plazo, digamos, cada una de estas etapas tiene a su vez su procedimiento, y aquí hay impactos, obviamente, que ustedes lo están viendo ahí, en denunciante y denunciado por una parte, y también en los equipos de trabajo, que son muy importantes. ¿Ya? Bueno, ahora vamos a otra parte de la charla, de paso digo a mi colega aquí. No veo ningún. Claro, porque ahí mencionaban que no pueden. No puede editar. Ya. Sí, está.
Ok, hasta aquí esto parece que es una complejidad, puede pasar las cosas como, perdón, ¿cuál es tu nombre? Como las que plantea Felipe, etcétera. Entonces, y nosotros dijimos, el título de esta charla es una oportunidad. Entonces, ¿y dónde está esa oportunidad? Y empecemos por acá porque tiene mucho que ver con lo que acabamos de conversar. ¿Ya? Firmen o no un contrato legal de trabajo, siempre existe un contrato de trabajo entre dos personas. ¿Ya? Y ojo, esto es lo mismo, incluso si en vez de hablar de una relación laboral, hablamos de una relación de pareja, hablamos de una relación padre-hijo, etc. Da igual. Cuando hay dos personas interactuando y se establecen roles entre esas dos personas, ocurre siempre esta misma dinámica. Entonces, aquí pusimos jefe-empleado, empleado-jefe, porque lo que voy a relatar ahora lo voy a plantear desde la perspectiva del jefe, pero después ustedes cambien esto y pongan que este proceso empieza con el empleado, es exactamente lo mismo. Entonces, le dicen ya, yo necesito contratar a un bodeguero, a propósito de tu ejemplo. Y yo me imagino, en mi mente, qué es lo que quiero que ese bodeguero haga. Y dentro de lo que yo me imagino, no está solamente las tareas, está también el cómo me imagino que tiene que ejecutar esas tareas, qué, comillas, actitud debe tener, cómo se debe relacionar, y un largo etcétera. Y hay muchas veces que hay cosas que no están escritas. Voy a poner un ejemplo bien burdo. Un cajero en un banco con larga tradición, no voy a poner ningún nombre, ¿podría llegar de Guayabera a atender? ¿Dice en alguna parte de su contrato que no puede venir con Guayabera? Sin embargo, no llega con Guayabera y todos entendemos que no tiene que llegar con Guayabera. En Brasil es distinto. ¿Ya? Entonces, hay expectativas de rol. Eso es lo que yo me imagino en mi mente. Y yo comunico de la mejor manera posible esa expectativa. Pero ya en este proceso de aquí para acá hay una pérdida. Porque claramente las palabras no reflejan todo lo que yo estoy pensando. Uno, y dos, hay muchas veces que hay cosas que yo omito porque digo, bueno, son obvias. El señor se supone que está en todas las empresas, pero nunca le pagan sueldo. El señor cree que, el señor se supone que, el señor hay que y el señor C. Están todos en la nómina en todas las empresas, pero nadie les paga sueldo. Y dejan la escoba. Entonces, aquí ya hay un primer paso donde lo que yo le explico a la persona que quiero de su rol, ya tuvo una merma. No voy a entrar en esto en detalle, pero ustedes tienen, me imagino, todos claro que en el proceso de comunicación hay ruidos, hay rayos que rompen parte de eso, entonces lo que yo comuniqué ya llegó distorsionado acá. Pero además de la distorsión que se produce acá, yo entiendo lo que yo sé entender y lo que yo quiero entender. Entonces, además, y aquí se produce otra pérdida. ¿Ya? Ahora, de lo que yo entendí que tenía que ser el rol, me van a pasar varias cosas. Uno, hay cosas que no sé hacer. Hay cosas que no me gusta hacer. Y hay cosas que entendí mal. Y por lo tanto, lo que yo ejecuto tampoco es lo que yo percibí que tenía que hacer. Todos nosotros lo hacemos. Nos concentramos más en las cosas que nos gustan hacer y que sabemos que hacemos bien, y las demás las chuteamos al córner, ¿no? Para mantenernos en el mundo deportivo. Y luego, entonces, lo que yo observo como jefe, en este caso respecto al empleado, es un comportamiento que claramente va a tener diferencias respecto a la expectativa de rol. ¿Ya? Esa es la comunicación del jefe hacia el empleado. Pero esto es una relación de dos. Como dicen los gringos, se necesita dos para bailar tango. Y por lo tanto, falta la otra parte. Ok, eso es lo que usted espera de mí. Yo ahora le tengo que contar lo que yo espero de usted. Porque si no, aquí no hay una relación, sino que hay una subordinación. Si solo uno comunica y el otro no puede decir nada, eso se llama esclavitud. ¿Ya? Por lo tanto, esta otra persona también, y le va a pasar lo mismo. El empleado tiene ciertas expectativas de rol, comunica ciertas cosas y otras no, se produce ruido, lo que percibe el jefe es otra cosa y lo que ejecuta finalmente
de sus responsabilidades ahora como empleador son diferentes. Lleven esto a la vida familiar, la expectativa de rol de sus hijos, lo que finalmente le comunican, lo que ellos entienden, lo que finalmente hacen. Y al revés, que es lo que los hijos esperan, lo mismo. Esto es un proceso superhumano. Cada vez que hay una relación entre dos personas, hay un contrato social implícito. ¿Cómo se resuelve esto? Conversando, aclarando, preguntando, precisando. Y eso más allá de lo que dice el contrato legal de trabajo. Obviamente hay que poner muchas cosas por escrito porque también hay salvaguardas que hay que tener. Pero más allá de eso, es esto. ¿Por qué decimos que la ley Karin es una oportunidad? Porque te obliga a hacerlo. Ok. Si yo a ti, si no sé, pues yo a Gonzalo le digo, oye, viejito, a lo mejor a Gonzalo le da lo mismo. Pero otro va a decir, no, pues, ¿cómo que viejo? Ya me estáis menoscabando por edad. ¿Eh? Lo que funciona en algunas partes no funciona en otras, y viceversa. Y por lo tanto es clave que esta conversación ocurra. Y ojo, esto debería ocurrir siempre, independiente de la ley. Entonces ahora lo que la ley ha hecho, y por eso llamamos una oportunidad, es obligar a hacer este ejercicio que de todas maneras hay que hacer. Pero igual eso pensado como en el mejor escenario, finalmente, porque yo siento que igual los contratos siempre salen a la luz en los peores escenarios, para eso están, digamos, pues, en ese momento cuando uno revisa el contrato. Entonces, como que siento que en esto que se presenta acá es donde están todos los peligros, finalmente. Entonces, ¿cómo uno ahí, porque claro, no tiene que estar todo en contrato, pero siento que ahí es donde están todos los riesgos, finalmente. Sí, y nosotros no estamos diciendo que no hagan contrato. Claro. Mira, esto es lo mismo que cuando ustedes en las empresas hacen sus matrices de riesgo. A propósito de lo que conversábamos antes también por el tema de la ley de delitos económicos. Entonces, cada uno tiene que establecer dónde están sus riesgos. Y aquellos donde exista más riesgo, tienen que tomar más precauciones. ¿Ya? Entonces, si en este proceso ustedes perciben que hay cosas que la otra parte no está entendiendo bien o no la ven con la disposición de hacerlo o lo que sea, eso pónganlo por escrito. O en eso eduquen. Porque hay cosas que no necesariamente, no porque hay una tendencia en los países latinoamericanos y que es creer que la ley genera el comportamiento en forma automática. Y no es así. Hay muchas veces que la ley va a contrapelo del comportamiento y no por nada siempre se dice echa la ley, echa la trampa. ¿Por qué pasa eso? Porque la ley está hecha de una manera que no responde a la manera en que la gente normalmente se comportaría, para bien o para mal. Aquí no estoy emitiendo un juicio ético. Entonces, no basta con ponerlo por escrito, pero ¿qué es lo que tengo que lograr? Educación. Hace 20 años atrás, ponerse el cinturón de seguridad cuando uno manejaba. Claro. Entonces, ¿tuvo que venir la ley para que se generara el comportamiento? ¿Se generó en forma automática? No. Hubo que hacer exactamente lo mismo que estamos haciendo acá. Educación. ¿Ya? Ok. Nosotros dijimos al comienzo cuando hablamos de nuestra empresa que las empresas al final son personas interactuando en roles y logrando ciertos resultados y estableciendo maneras de trabajar, de vincularse. Por lo tanto, el concepto que nosotros tenemos organización es una organización que debe apuntar al bienestar organizacional. Y el bienestar tiene las dos partes, el bienestar económico, la proyección en el tiempo, porque sin eso no existe empresa, pero también el bienestar de quienes participan en ella. Eso es clave. ¿Ya? Y la ley Karin lo único que hace es decirnos, ¿sabes qué? Te tienes que preocupar de la manera que tú te estás relacionando con tu gente. Y, ojo, tienes que preocuparte también cómo se relaciona la gente entre sí. Recuerden, como dijo Gonzalo, el porcentaje más alto de acoso se da entre pares. ¿Ya? Entonces,
si yo quiero propiciar justamente el bienestar organizacional, me tengo que preocupar del liderazgo. Me tengo que preocupar del equipo. Tengo que dotar a la gente de los recursos personales que le faltan. Y sobre todo, en particular, la gestión emocional. Y, obviamente, generar condiciones organizacionales. Y fíjense lo que sale, aparte del tema liderazgo, qué sé yo, las prácticas, lo primero es ética inclusiva. Ética inclusiva. Y a propósito de que estamos hablando también de ¿cómo se llama?, de los temas de ética acá en la Cámara. Entonces vamos a mostrarle un par de cosas que tienen que ver con liderazgo y con fortalezas de equipo. Pero primero entender esto. Si yo confío en el otro, mientras más confianza exista, menos regulaciones necesito. Menos cosas por escrito necesito si existe la confianza. Por eso en los países anglosajones, muchas cosas que nosotros ponemos con contrato, con notario y todo lo demás, allá son un apretón de manos y basta. Porque yo confío en que la otra persona me va a cumplir lo que yo le estoy pidiendo y yo a su vez también le voy a cumplir. El concepto ese de hacerle la trampa y no cumplirle, allá no existía. Digo no existía porque con las migraciones eso ha cambiado. Entonces, una tarea central acá es construir confianzas. Y si ustedes se fijan, es confianza con los líderes, con los pares y con el trabajo. ¿Y cómo se construye confianza? Con credibilidad, con imparcialidad, con camaradería, con un orgullo de pertenencia y con respeto. Y yo aquí me quiero quedar por un minuto con el orgullo. Si yo estoy en un lugar de trabajo donde lo que yo hago me hace sentir valioso, siento que hago un aporte, y no importa en qué plano sea, desde incluso la persona que hace el aseo en la oficina en adelante puedes lograr eso. Hemos visto muchos casos de gente así, que además luego aporta ideas, participa activamente, etc. Si yo logro construir eso, va a ser mucho más difícil tener una persona que saque la vuelta. Va a ser mucho más difícil que la persona diga, ¿cómo me puedo ir a la empresa? Ya sabe cuál es la palabra que omití. Y van a ser los mismos pares los que van a terminar sacando a esa persona que fue el acusete profesional, que hostigó permanentemente. Así, ¿sabes qué? Para el leseo. Ustedes saben que la palabra que va ahí es otra, pero párenlo, porque estamos en una empresa buena, nos relacionamos bien. Hay presentado 4 demandas, las 4 las has perdido. Para el escándalo. La presión de pares es muchas veces más fuerte que cualquier otra cosa. Y está esto otro, el TTC. Tino, tacto y criterio. Si uno trabaja con tino, con tacto y con criterio, y eso tiene que ver con la inteligencia emocional, las probabilidades de ocurrencia de situaciones de denuncia van a disminuir. Nunca podemos decir que van a desaparecer, pero van a disminuir. Y ese TTC, el primer responsable de tenerlo, es el líder. Porque los líderes, nosotros siempre decimos lo siguiente: cuando tú tomas una posición de jefatura, lo que hiciste es que te subiste arriba del escenario en el teatro y te pusieron los focos. Y da lo mismo lo que digas, porque la gente lo va a escuchar como, que se me va a caer el carnet, como la profesora Charlie Brown, era, eso es lo que va a escuchar de lo que dicen los líderes. Lo que van a hacer es observar lo que hace en el escenario. Así de importante. Entonces el rol de modelación de un líder es tremendamente importante. Y por eso que este elemento es central. Y de hecho, ya desde la pandemia, incluso con los estallidos sociales, digo, lo puse en plural, porque no solo en Chile pasó eso durante este periodo, el rol de los líderes cambió. Y hay muchos cambios que se produjeron, pero nos vamos a concentrar solo en 2. Uno, la ética de los mínimos. Y cuando digo los mínimos no es para que sean mínimamente éticos, no, para que haya ciertos mínimos estándares de ética que nos aseguremos que ocurran. Y miren, principios mínimos: confiabilidad,
que tiene que ver con la honradez, la integridad, la lealtad a las acciones. Respeto, responsabilidad, y en estricto rigor, esta es donde hay problemas de traducción entre un idioma y otro. Aquí debería decir accountability, que es más que el concepto solo de responsabilidad, ¿ya? Equidad, que lo mencionó Gonzalo, cuidado para hacerse cargo del bien de las personas, ¿ya? Esto es el caring en inglés, ¿ya? Y ciudadanía, que es en el fondo ser un buen ciudadano organizacional, ser el primero que respeta las propias reglas, ¿ya? Y súper central, respeto, así de central, ¿ya? Y el segundo aspecto en el que cambió el rol de los líderes es en que tienen que brindar seguridad. Hay un autor muy en boga hoy en día, Simon Sinek. Les recomiendo, búsquenlo. Ha escrito cosas muy potentes y además hay hartas charlas y presentaciones de él que los pueden encontrar. Él tiene dos grandes conceptos: el círculo dorado, que tiene que ver con poner siempre el propósito en el centro, el para qué hacemos algo, pero el otro es el de la zona de seguridad. Si yo como trabajador percibo que a la primera equivocación que yo cometa, me van a poner de patitas en la calle, ¿me siento seguro? Si yo, porque presenté una denuncia, después van a decir cómo la saco, ¿me siento seguro? Si no me cuentan toda la historia y después de repente la empresa está en problemas, ¿me siento seguro? El concepto de seguridad es sumamente importante y es un rol de los líderes. Y hay una charla muy buena de Simon Sinek que se la recomiendo, que tiene que ver con cómo ejerce el liderazgo un buen militar. Una organización súper vertical, súper dura, etc. En la responsabilidad del líder de un batallón es primero que nada darle seguridad a su batallón. Proteger a su batallón lo máximo posible, porque depende de su batallón para ganar la batalla, ¿ya? Y eso implica el sentido de pertenencia, la protección, el dar feedback positivo a la gente. Decirle, yo te contraté para esto y esto lo estás haciendo bien. ¿Cómo no se van a sentir más seguros así? La honestidad, educación que lo hemos tocado. Reconocer los errores como un proceso de aprendizaje y no cada cosa que de nuevo... ¿Mm? Todo eso es sumamente importante. Y esto es una percepción emocional, afectiva. Yo me siento seguro, yo no me intelectualizo seguro, yo me siento seguro, ¿ya? Y en ese sentido, los vínculos y el afecto ayudan entre un 70 y un 80% a incorporar, ¿qué cosa? Repertorios resilientes. Esa persona que es como una copa de cristal y que sopla si se va a quebrar, empieza a desarrollar una mayor capacidad de resiliencia. Resiliencia entendiéndolo como un mono porfiado, le pegaron, cayó, pero se volvió a parar. Solo que se paró de una manera distinta. No se paró para hacer lo mismo, ¿ya? Bueno, eso se logra acá. Y si ustedes se fijan, la seguridad psicológica está relacionada con tres cosas. Uno, generar espacios de trabajo saludables. Dos, establecer una relación de comunicación con seguridad para las opiniones, escucha activa, sinceridad y transparencia. Y tres, los resultados que se pueden obtener son estos que están acá. Esto está dibujado, pero esto está demostrado estadísticamente también. Más aún, si ni siquiera miremos esos datos de ahí, o solamente el último, maximizar rendimiento. Hay estudios que hace Great Place to Work anualmente y que le hace seguimiento a las principales empresas a nivel global. Aquellas que se preocupan de la seguridad y del clima de las personas tienen 1.3 veces el rendimiento en el precio de la acción, solo por poner un ejemplo. Y esto es, piensen, los estadounidenses hacen seguimientos por muchos años, ¿ya? Sí, quería. Solo como incorporar una experiencia respecto a nosotros en la organización estamos aplicando lo que le llamamos retroalimentación apreciativa, que es de alguna forma cuando el jefe te dice cosas no solo ser negativas, sino que darte los espacios para reiterar lo positivo, o sea, así es. No solo de jefatura hacia el empleado, sino también entre pares.
O sea, cuando el cliente interno te puede entregar la información que fue la correcta, que fue la que solicitaste, en los tiempos que lo pediste, ha hecho un cambio sumamente significativo en las personas. O sea, oye, muchas gracias, oye, está muy bueno el informe. Son pequeñas cosas que para la gente son sumamente positivas, porque siempre estamos como recalcando lo malo, luego se equivoca, oye, ya me entregaste de esto, pero cuando uno recalca en lo positivo, te hace un ambiente, un cambio, y siento también valorado el trabajo que estás haciendo. Absolutamente. Me recordaste cuando yo trabajé en una empresa minera, que era la segunda productora de cobre más grande del mundo después de Codelco. Tuvimos una situación en que tuvimos 4 accidentes fatales en un mes, 2 contratistas y 2 personal propio. Ustedes saben que los estándares de exigencia de seguridad en la minería son altísimos, y a pesar de eso ocurrió. Se hizo las investigaciones del caso, se hizo el análisis causa-raíz, no voy a entrar en detalle de eso. En el trabajo que se hizo posteriormente, que a mí me tocó implementarlo en Sudamérica, se habló de generar una nueva cultura de seguridad y que partía desde el CEO de la compañía para abajo, la persona sentada en Phoenix, Arizona, hasta el último supervisor de turno en El Abra, por poner un ejemplo. Y una de las cosas que se le planteaba a las jefaturas era: ustedes tienen que salir a terreno a pillar a la gente. Pero ojo, a pillarlas haciéndolo bien, no haciéndolo mal. Pillen a las personas que lo están haciendo bien y a esas pónganlas en pedestal, pónganle los focos, reconózcanlas, premienlas. Porque hay una cosa que nosotros hemos denominado el efecto Sally. ¿Cuántos de ustedes vieron alguna vez la película Cuando Harry conoció a Sally? Sí. Hay una escena famosa en esa película en que, bueno, Harry y Sally se conocen, establecen una relación, y en un momento determinado se sientan en una cafetería y están conversando, y Sally le dice a Harry que la diferencia en las relaciones sexuales entre hombre y mujer es que el hombre no puede fingir el orgasmo, pero la mujer sí. Y él le dice: no, imposible, qué sé yo. Entonces Sally, para demostrarlo, empieza a tener un orgasmo ahí mismo en la cafetería. Un orgasmo que en la película dura como 5 minutos, ¿ya? Y cuando termina ella y el gallo que está así como impresionado, se abre el plano y una señora que estaba sentada en la mesa al lado le dice al mozo: quiero que me dé lo que le dio a ella. Sí. Ese es el efecto Sally. Entonces, es mucho más demostrativo el efecto cuando yo voy y premio a alguien que cuando yo voy y castigo a alguien. Mucho más potente. Y psicológicamente tiene que ver con que cuando yo castigo, lo único que logro es que la persona evite el comportamiento porque va a ser castigado. Pero no necesariamente eso significa que genera el comportamiento que yo sí quiero. Pero ahí, por ejemplo, qué bueno que mencionaste justo minería, porque yo iba a dar un ejemplo precisamente de eso. Dale. Cuando nosotros tenemos una política de seguridad, por ejemplo, con minería, te dicen: ya, no puede entrar a la mina sin tus elementos de seguridad, no puede hacer eso, plan paso 1, paso 2, súper tangible. Sí. Acá hay mucha subjetividad. Paso 1, respeto. Lo que tú entiendes por respeto no es necesariamente lo que yo entiendo por respeto. Entonces, Así es. siento que hay muchos riesgos que mitigar y que está como un poco blando, es como un slime un poco todas las situaciones que uno puede tomar Sí. como para precaución, porque hay mucha subjetividad de por medio. Entonces, ¿cómo uno, hay algún estándar que se establece como algo general, como de aquí, como dice usted, de aquí para arriba? Porque siento que todavía hay muchos conceptos subjetivos. Mira, te puedo contestar un poquito, Vale. porque mira, el tema aquí esto tiene que ver mucho con los valores. Los valores ustedes se han fijado muchas veces en las compañías, uno entra incluso a la oficina y en la recepción, están los valores puestos en un cuadrito, los valores: el respeto, la confianza, la integridad, la innovación, etc. Bueno, lo que tiene que ver con esto, y no vemos el tema de educar, pero es con ejemplo, que desde lo más arriba de la organización tenemos que tener, y asociar un poquito a las normas, que tú buscas un poquito los estándares, es decir: oye, ¿qué significa confianza? ¿Qué significa innovación? ¿Qué significa respeto? Lo que sea, en términos de comportamiento. Sí. ¿Cómo nos comportamos
respecto a este valor, no digamos contralogramos cuáles son las acciones y comportamientos. ¿Qué es lo que es anticomportamiento? Es decir, no solo lo que es bueno, sino que lo que vamos a considerar como algo más. que nos está respetando. Exacto. Bueno, en eso hay que trabajar para poder, digamos, activizar. Tiene que ver con esto mismo. Es el diálogo que tienes que establecer. La mejor manera en cualquier ámbito que tú demuestras respeto es primero escuchando, interesándote por el otro. Si quieres un estándar, ese es. Interésate por el otro, trata de entenderlo. La escucha activa es cuando yo escucho tratando de entender y valorar lo que la otra persona me dice. Si yo estoy escuchando pensando, sí, lo que está diciendo yo le voy a contestar esto, dejaste de escuchar. Entonces, ese es el mínimo ético que veíamos también ahí. ¿Ah? A partir de ahí. Entonces, en la medida que efectivamente yo demuestro que me interesa a la otra persona y que el interés lo he expresado a través de la escucha activa, esa que estaba acá, ya tengo la piedra fundacional del respeto. Y en esa conversación, yo que tengo que tratar de entender cómo tú te sentirías respetado, que puede ser distinto a lo mío. Y si es distinto a lo mío, tengo que aceptar que es distinto a lo mío. Mi manera de mirar el mundo es solo eso, mi manera, no es la manera. Bueno, también quiero decir que hay técnicas Claro. para la escucha activa, como diciendo, hay tips. Sí. Claro, como un poco igual manifestando la pensión a nivel como empresarial. Yo creo que igual hay mucho miedo también como a nivel organizacional con esta nueva ley, con la exigencia, porque también no está tan bien dirigido como uno se debe comportar. Entonces yo creo que igual hay bastante miedo a nivel organizacional de jefatura, como no tanto a un nivel personal, sino que como uno también como institución se puede resguardar, porque también efectivamente, obviamente tiene muchas oportunidades y puede traer muchos beneficios, pero también hay un riesgo importante para las empresas que efectivamente se desaten un montón de denuncias, por ejemplo, y que es tiempo, que hay que investigar, que uno es un desgaste, ¿verdad?, emocional a nivel organizacional también. Entonces, yo creo que hay mucho miedo de parte de la organización como un todo, más que como un individuo de estar haciendo como estos tips uno a uno, ¿verdad? Perdón, Sí, solo un alcance, ¿eh? No es el miedo de la organización. Vuelvo a decir, la organización como tal no existe. claro. Son miedos de las personas. Y que levante la mano a alguien aquí que frente a lo nuevo nunca ha tenido miedo. ¿Tú querías decir algo también? Sí. Un caso como que yo creo que cuando hemos escuchado que plantea como otra situación. Walmart, ¿se acuerdan que empezaron cuando les cambiaron la función a los cajeros y les pidieron que fueran ahora como multifunción y se resistían a ello? Efectivamente, con el avance de la tecnología o también incluso cómo van evolucionando las organizaciones, van también cambiando las descripciones de cargo o los roles. Entonces, como lo que pasó bueno, la ley tampoco está, digamos, tú tampoco puedes echar a alguien porque le cambiaste el rol y la persona no lo quiere hacer. ¿Cómo se manejan esas situaciones? Caso a caso. Receta única, sorry, no hay. ¿Ya? Pero la ley te permite hacer cambio digamos, cuando tú cambias una definición de cargo. Una descripción. ¿Ellos están legalmente correctos o no es correcto lo que se hizo? Bueno, te interpelaron a ti, dale tú primero y después te... Lo que sucede es que si tu rol como A deja de existir, en el fondo ahí está el tema de la empresa, de, bueno, cómo en el fondo logra convencer al trabajador de que acepte este rol B, o si no va a tener que terminar su contrato con los riesgos que hay, porque obviamente son difícilmente un tribunal que lo va a aceptar como necesario. Y como dice la Para que asumir el cargo. como dice aquí, volvemos al tema como que es comunicacional. ¿Cómo conversamos, cómo conversamos, cómo llegamos a acuerdo? Para que en realidad te conviene en una oportunidad de volver. Para que no te tengas que ir. ¿No?
Ahora, los procesos de cambio, que es una de las cosas que también nosotros trabajamos, hay un modelo que no lo vamos a mostrar acá porque no era fruto de esto, pero se los voy a graficar de la siguiente manera. Supongamos que a ustedes les duele un poco la uña de este dedo. ¿Van al doctor? No, ¿cierto? Les sigue doliendo solo un poquitito y a ratos durante una semana entera. ¿Van al doctor? Se les empieza a hinchar, empieza a salir mal olor. ¿Van al doctor? Ya, ok. Claro, como dice, claro, no, simplemente lo corto y me ahorro el problema, claro. Bueno, nosotros estamos dispuestos a hacer cambios cuando sentimos, y volvemos a resaltar la misma palabra que hemos usado antes, sentimos la necesidad de hacer cambios. Entonces, quiero hacer cambios en las empresas porque yo como gerencia siento la necesidad del cambio. Bueno, hagamos participar a la gente desde el diseño del cambio en adelante. De manera que si finalmente cambian los roles, efectivamente fue una decisión entre todos. Y cuando se hizo ese cambio, de nuevo, se pensó en todos los aspectos del cambio. No es solamente quiero el resultado más productivo. Puede que termine no teniéndolo porque si el fruto de esto se genera insatisfacción y te empiezan a boicotear y todo lo demás, no pase nada. Hay una historia de una aerolínea, no voy a dar nombre, pero que nos tocó trabajarlo en su minuto, que quiso cambiar todo el sistema de atención a clientes y dijo, lo típico que uno tiene es que ya entrega las maletas, qué sé yo, pero se queda con el abrigo y se queda con no sé qué otras cosas y tiene que andar circulando en el aeropuerto más esperando, qué sé yo. Quisieron ofrecer el servicio de, ¿sabe qué? Pásenos su abrigo, qué sé yo, nosotros lo vamos a poner en este container, qué sé yo, y usted lo va a encontrar cuando se suba al avión, listo ahí. Suena bien, ¿no? ¿Quién no querría tener ese servicio? ¿Cuál era el detalle? Que para que esto funcionara, el rol del supervisor del counter cambiaba, porque tenía que tener un rol de soporte, y él era jefe. ¿Qué hicieron ellos? Bueno, tomaban el abrigo, lo metían ahí, pero movían el contenedor de tal manera que cuando llegabas arriba, el abrigo ya no estaba colgando, estaba tirado en el suelo, si tenías monedas adentro se habían caído, era un desastre. La gente de la vez siguiente, no, gracias. Era una buena idea y murió porque no tomaron en consideración que había un actor que tenía que estar convencido de hacerlo. Y eso pasa siempre, ¿ya? Entonces, de nuevo, es importante poder tomar opiniones. Yo no lo sé todo, ¿ya? Escuchar cuáles pueden ser las aprensiones y eso nos va a permitir tener buenos resultados. En definitiva, y muy relacionado con esto mismo, el líder tiene que exponerse al servicio de, y eso es distinto. Cuando tú tienes un líder que se pone al servicio, establece un vínculo, una relación completamente distinta y construye la confianza de la que estábamos hablando. Y nosotros en particular creemos en un ejercicio, uno, que inspire y motiva a dar lo mejor en una causa común. Llamamos el liderazgo resonante. Me resuena esto que me están diciendo. Lo hago no solo porque me dijeron que tenía que hacerlo. Entendí por qué, para qué y dónde yo contribuyo. Dos, valoro el aporte de todos. Yo no me las sé todas. Y si, es más, el jefe normalmente debería saber menos que sus subordinados en las cosas específicas. El jefe sabe sabe un poco de muchas cosas y el subordinado sabe mucho de poco. Y eso es lo que tengo que ser capaz de aprovechar. Y en ese sentido el concepto de inclusivo no solamente tiene que ver con el concepto de inclusión que se habla ahora, es incluirlos a todos. Al servicio de la organización y de las personas que dirigen, ya lo dijimos. Y por último, que modela, que lo dijimos antes. Y todo esto es, bueno, ahí quedó corrido, pero era todo junto. Rise. ¿Ah? Emerge, haz crecer. Pero obviamente también hay un rol de los líderes, de los equipos, perdón. Y también hay oportunidades relacionadas con la ICANN. Lo primero es que tenemos que generar las condiciones que favorezcan el diálogo. Y partamos por acá. Si yo estoy mirando desde aquí para allá, esto es verdad.
Si yo estoy mirando de aquí para allá, eso es verdad. Ambos son verdad dependiendo desde dónde estoy mirando las cosas. ¿Ya? Y entonces, cada vez que establezcamos una conversación, un diálogo, ya sea en forma directa o incluso por escrito, tengamos presente que mi manera de entender las cosas es solo eso, mi manera. Y sigue siendo exactamente igual de verdad esto que eso. O el que solamente miró esto y dijo, es esto, sin mirar las sombras que proyectaba. Y eso es sumamente importante. Y también esto otro de acá. No tomarse las cosas personales. Hay un autor norteamericano, don Miguel Ruiz, que exactamente escribió un libro que se llama Los Cuatro Acuerdos, que refleja sabiduría tolteca y azteca, milenaria, y uno de los cuatro acuerdos es nada es personal. ¿Ya? Entonces, cuando te están diciendo vaca, no tenés que contestar tu hermana. No, te está advirtiendo que hay una vaca aquí a la vuelta. Pero muchas veces nos tomamos las cosas personal. Cuando alguien te insulta, ¿cómo no lo voy a tomar personal si me insultó? No, está reflejando algo que a esa persona le está pasando. Ese jefe que llegó en la mañana atravesado, ¿ya? No, lo voy a denunciar por acoso porque mira lo que me dijo. Ustedes no saben si ese jefe pasó una mala noche porque fue papá hace poco, la boba lloró toda la noche y la tuvo que pasear toda la noche. Y las ojeras están tan largas que se está tropezando con las ojeras. ¿No? Lo mismo al revés. Ese empleado que ha llegado 3 o 4 días tarde y es, oh, eres un irresponsable. Ya por sí, cuando empiezas a calificar, entras en problemas. Preguntemos qué pasó. No es para decir, démosle la manga ancha, que lleguen siempre tarde. No, pero es entender el contexto en el que las cosas ocurren y eso va a ayudar a construir diálogo. Si estas dos cosas, que son las más básicas, no ocurren, no va a haber diálogo. Y si no hay diálogo en los equipos, no va a haber tampoco respeto y van a haber situaciones de acoso. Entonces, ¿cómo podemos propiciar diálogo en las organizaciones? Primero que nada, ojalá desde las cosas más básicas. Ojalá tengan mesas redondas o tengan lugares físicos donde la gente se pueda encontrar. Nos ha tocado muchas empresas que dicen, nosotros queremos fomentar el trabajo en equipo y tienen puros cubículos. ¿Dónde se van a juntar para trabajar en equipo? No, es que todo es virtual. No. Si el cara a cara, el piel a piel, es importante. Face to face es súper importante. Desde los negocios en adelante, todos ustedes hacen negocios. Los mejores negocios los cierran con las personas con las que estuvieron en contacto. Lejos. Entonces, el contacto es vital. Y por lo tanto, hay que generar un espacio y tiempo para, uno, compartir. ¿Ya? Entonces, puede ser el casino, puede ser que si no tienen un lugar físico, porque el lugar físico no da, y eso es válido, bueno, escojan un momento determinado que se juntan en el bar de la esquina, lo que sea, o en la casa de alguien, y estamos hablando de la convivencia cotidiana, no estamos hablando juntas a tomar chela ni nada por el estilo, si lo quieren hacer bien, pero ese no es el elemento central, es júntense para conocerse, para entenderse y para ponerse de acuerdo cómo trabajar juntos. Algo que uno dice, no, pero obvio. Tomen conciencia de sus actitudes y comportamientos. ¿De cuántas veces ustedes han dicho tu hermana en vez de entender el concepto de vaca, por ejemplo? Y establezcan un vínculo productivo. Acá hay un ejercicio que es sumamente importante, que tiene que ver con una palabra que tiene una H gigantesca al inicio. Humildad. La única manera en que yo puedo empezar a entender y a trabajar bien con otras personas es yo siendo humilde primero. Y por último, aumentar y mejorar la comunicación y las relaciones interpersonales. La comunicación, recuerden, es bidireccional. Lo otro es información. No, si yo le comuniqué a la empresa, a los trabajadores lo que tenían que hacer, les comuniqué el protocolo de la ley Karim. No, lo que hiciste fue informar. Porque si no hubo la posibilidad de conversar al respecto, de aclarar dudas, de entender, de ponerse ejemplos, etcétera, incluso de permitir a la persona expresar sus sentimientos respecto de eso, no hubo comunicación.
Mary Kay Ash, la fundadora de los cosméticos Mary Kay, tiene una frase que no sé si es de ella originalmente, pero a ella se la leí, que dice: Dios nos dio una boca y dos orejas. Por lo tanto, siempre hay que escuchar el doble de lo que hablamos. Nosotros aquí no lo cumplimos hoy día, claramente. Creo que no es de ella. ¿Ah? Creo que no es de ella. Posiblemente no, pero ella por lo menos lo tomó, ¿no? Y por lo tanto, cuando decimos aumentar y mejorar la comunicación, significa también aumentar y mejorar la escucha, ¿no? Y entender también otra cosa. La efectividad de la comunicación depende en un 93% de todo lo no verbal y solo en un 7% de lo verbal. O dicho de otra manera, el contenido del mensaje solo pesa un 7%. El cómo lo digo, dónde lo digo, a quién se lo digo, etcétera, ¿ah? En qué tono, con qué cara, etcétera, juegan un rol. Más importante incluso que el contenido. Entonces, aumentar y mejorar la comunicación es preocuparse de esos aspectos también. Ok, nosotros vamos a parar ahí, estamos de hecho un par de minutos pasados, pero si ustedes tienen preguntas, dudas, todavía, por favor, este es el momento para plantearlo. Si quieren, obviamente, después entrar en más detalle, nosotros encantados de sentarnos y conversar con ustedes. Les vamos a dejar nuestras tarjetas ahí, pero si hay alguna cosa que quieran aclarar ahora. Entonces los quiero dejar con esto último. ¿Quién de ustedes quiere un cambio en su vida? ¿Tan poquititos? ¿Tanto? Ya. Ok. Y esta segunda pregunta, ¿cuántos de los que levantaron la mano la mantendrían arriba? ¿Quién quiere cambiar? Porque los cambios que ocurren, que tienen ustedes allá afuera, empiezan por ustedes. ¿Ya? Y a propósito de lo que conversábamos hace unos minutos, si yo quiero que efectivamente la ley Karin sea una oportunidad para mí y me concentro entonces en construir la relación de la que estamos hablando, lo primero que tengo que ver es qué cosas yo tengo que cambiar y hacer distinto para que esto funcione. Eso. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Todavía queda algo de cafecito.